Doctores, buenas noches. Me confirman, por favor, si tenemos pantalla y si se escucha bien. Buenas noches, doctora. Sí, se puede ver todo bien. Perfecto, nos toca ver el día de hoy enfermedad celíaca y como es de costumbre vamos a proceder con nuestro pequeño análisis de un caso, una entidad que hoy en día tiene el mensaje de buscarla para y en base a eso ofertar un tratamiento, motivo por el cual vamos a ver que existen tanto manifestaciones digestivas como extradigestivas. Tenemos una paciente que es referida del área de dermatología con la presencia de máculas de presencia bilateral, por la cual ella acude al área de dermatología, misma que es identificada como una dermatitis herpetiforme. Entonces ella tiene 34 años. Además de esas lesiones maculares en ambos codos, brazo, identifica distensión abdominal ocasional, estreñimiento. Al examen físico se evidencia las lesiones que hemos identificado y con ello se determina ir y hacer un procedimiento endoscópico cuyo hallazgo del endoscopista marca una nodularidad a nivel de bulbo duodenal y además la pequeños dentaduras que se identifica en los pliegues de la segunda porción del duodeno. ¿Cuál es la misión? Primero, identificar si cumple características sintomáticas y signologicas de una entidad de celiaquía. Los métodos diagnósticos para confirmar y corroborar dicha sospecha y finalmente cómo plantearíamos el tratamiento en esta paciente. Como es de costumbre, nos vamos a dar el tiempo prudente, 10 minutos, para luego hacer nuestro análisis al respecto del caso. Volvemos en 10 minutos, doctores.
Bien, doctores, ¿algún voluntario para comenzar a analizar nuestro caso de esta noche? Daniela, tal vez podríamos ir comenzando con usted. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que podemos evidenciar en el paciente? Por la distensión abdominal, el estreñimiento, aunque la constipación podría darse en raros casos, sí, a lo que leí, y más que todo por la dermatitis herpetiforme, podríamos pensar en la enfermedad celíaca. Ya, la dermatitis herpetiforme en sí es una carta de presentación para la enfermedad celíaca, ¿no? Es característica, puede presentarse no solo en codos, sino también en rodillas o en dorsos de mano. Entonces vamos a ver más adelante en la revisión una forma de, pues de presentación del mismo. Bien, ¿algo más, doctora? Para el diagnóstico podríamos hacer un estudio serológico con anticuerpos de inmunoglobulina A, medir los niveles Ya, también de inmunoglobulina A, y para el estudio endoscópico tomar 4 biopsias. perfecto, sí, la recomendación es 3 de segunda porción y una por lo menos de bulbo. Perfecto. Bien, ¿qué más, Hugo, respecto a la metodología diagnóstica? ¿Qué más complementaríamos para corroborar y definir que se trate de una enfermedad celíaca? Doctora, buenas noches. Se me cortó cuando mi compañera estaba hablando, así que no escuché cuáles son el Ella diagnóstico que ella usó, pero solo, yo le digo que se puede usar los anticuerpos. No sé, ya, eh, sabía que, no sé si en Bolivia es estandarizado el uso de 4 anticuerpos. Eh, Después, la presencia del IgA, es el IgA antitransglutaminasas, IgA antigliadina deaminada. ujú. eh, Después el estudio endoscópico, la presencia de los nódulos y la biopsia, o sea, el diagnóstico por histología. Y creo que eso, doctora. Algo más, revisó tal vez algo referente a la determinación genética. ¿Hay un riesgo para el haplotipo del antígeno leucocitario? Sí, pero determinamos y hacemos la determinación de un gen que es el DQ2 y el DQ8, que es parte de la respuesta inflamatoria del HLA, que va a ser el causante en sí del proceso de esta entidad, ¿no? Un poquito entender que debe estar presente el componente genético, porque solo ello le atribuye y le da el peso para hablar de enfermedad celíaca como tal, lo que no sucede en sí en la entidad de la sensibilidad o la alergia al gluten, que también son patologías presentes asociadas a este componente. Linet, tal vez nos podría explicar un poquito en qué alimentos tenemos gluten y cómo plantearíamos el tratamiento en este paciente. Doctora, el tratamiento yo creo que, como usted dijo, sería la supresión de la dieta en referente al gluten y también dar, digamos, una alimentación hipoalérgica con suplementos nutricionales, ya que se van a perder las vellosidades del intestino. Bien, tal vez es importante recalcar que el gluten va a estar presente en 3 alimentos básicos,
el trigo, la cebada y el centeno, y la avena va a ser catalogada también por la presencia de una proteína, que es la aveína, con un componente muy parecido al gluten, ¿no? Entonces, hace unos años se hablaba de suspensión parcial, pero hoy en día se conoce que la suspensión debe ser al 100% para alcanzar una remodelación del intestino casi a un 100%, siempre y cuando la dieta cumpla las características identificadas para mejorar y también mejorar en forma ascendente el proceso inflamatorio instaurado en el intestino delgado. Es una entidad que hoy en día en nuestro medio es altamente o mucho más frecuente diagnosticada, porque se está cumpliendo la recomendación de quien busca la enfermedad celíaca la encuentra, y el elemento fundamental de la revisión de esta noche es saber que, muy independiente de lo que ustedes decidan de un futuro de seguir una especialidad, no debemos dejar de lado la posibilidad del diagnóstico de esta entidad, ya que tiene manifestaciones extradigestivas en cualquier área que nos podamos imaginar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Alguna duda para ya entrar en la revisión bibliográfica? Y doctora, disculpe, ¿los criterios de March aún se están utilizando o ya no? Sí se utiliza esa base de ello, que el patólogo nos va a referir el reporte de la biopsia, ¿no? Con la infiltración leucocítica, la presencia, es decir, las atrofias vellositarias. Entonces, toda la característica de Marshall debería describirlo el patólogo. Sí existe una recomendación, y el patólogo siempre lo reclama, que deberíamos remitir la biopsia indicando cuál es la base superior, ¿no? Sin embargo, a veces no se cumple el traslado de la muestra, pero en su mayoría el patólogo se basa en criterios de Marshall para poder identificar y decirnos el grado de afectación asociado al gluten que puede tener la mucosa duodenal. ¿Alguna otra consulta, doctores, o algún otro comentario? Bien, si está todo claro, me confirman si tenemos imagen para iniciar nuestra revisión bibliográfica, doctores. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bien, vamos a ir avanzando en la revisión, pero vamos a ir pausando para ver si surge alguna interrogante entre medio de la revisión. Es un tema bastante amplio, pero también la idea es que quede claro cualquier duda surgida durante la misma. ¿Cómo se define si la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica crónica mediada por inmunidad, originada por la ingestión de gliadina, la proteína del trigo, así como por prolaminas relacionadas a esta en individuos genéticamente predispuestos? El gluten es la denominación general utilizada para estas proteínas, que se encuentra en los cereales, como es el trigo, la cebada, el centeno y algunos tricales también. La enfermedad se caracteriza por cursar con una combinación variable de manifestaciones clínicas que van a estar dependientes del gluten, de las cuales la enteropatía está siempre presente por presentar anticuerpos específicos circulantes, y porque los individuos que la padecen manifiestan unos haplotipos, como es el DQ2 y el DQ8, en el sistema antígeno leucocitario humano. Entonces, la intención siempre es buscar estas entidades para nosotros llegar a un diagnóstico. Existe suficiente evidencia como para postular un rol prevalente de otros factores
del gluten en la patogenia de la enfermedad celíaca. Entre estos ciertos agentes hay agentes infecciosos, entonces también es muy cierto que muchos pacientes tras cursar un proceso infeccioso quedan con sintomatologías asociadas y activan en todo caso la entidad de la celiaquía. Concretamente, a estas infecciones tenemos rotavirus, adenovirus o reovirus, que son los candidatos predilectos para el gatillaje del inicio de esta enfermedad. Factores como intervenciones quirúrgicas, el embarazo, uso terapéutico de interferón alfa han sido asimismo propuestos como gatillantes a la aparición de la clínica de la enfermedad. Este elemento es fundamental interrogarlo y averiguarlo cuando enfrentamos al paciente a una historia clínica dentro del interrogatorio que realizamos. Más recientemente se ha considerado un probable papel patogénico de la microbiota, aunque la exacta naturaleza de la relación no ha sido aún confirmada. Sin embargo, en los últimos años, la microbiota está siendo múltiplemente estudiada referente a estos casos para, con ello, pues sustentar los tratamientos, ya no solamente el tubo digestivo, sino también de cualquier otro órgano abdominal asociado. Es así que en todo caso, en forma resumida, entendemos que es una enfermedad sistémica autoinmune de causa conocida, que va a ser la intolerancia de por vida al gluten, y el conjunto de ellas que va a entregar al trigo, el centeno, la cebada y también la avena debido a la proteína compatible al gluten que tiene. ¿Qué es lo que sucede? En todo caso, tenemos el gluten tras la digestión o la ingesta del mismo. Enzimas digestivas se van a encargar en dividir a la misma en 33 residuos de péptidos. Es ahí donde nacen los anticuerpos, la transglutaminasa, donde estos péptidos de 33 residuos de aminados en un procesamiento van a pasar a péptidos 9 o más residuos referentes la digestión. Para entenderlo mejor, vamos a hacer la descripción y el detallaje para ustedes comprender. Porque hoy en día se habla que a nivel mundial la posibilidad de dotar los genes compatibles a la celiaquía son del 25%. Sin embargo, está descrito que solamente el 1% de ellos determina o pues termina cursando con una enfermedad celíaca sintomática con marcadores haploides del DQ12 o el DQ8 positivos, en un porcentaje bastante bajo. Sin embargo, ese detalle de la prevalencia, porque más adelante vamos a ver un árbol genealógico, termina siendo de vital importancia cuando nosotros analizamos la situación del paciente ante las posibilidades de herencia que puede dejar en sus herederos, ¿no? Y ahí uno marcar un árbol genealógico y también entender que en algunas generaciones puede saltar una generación y presentarse en la subsiguiente. Bien, ¿qué es importante entender de la patogenia en la enfermedad celíaca? Nada más que es un trastorno multifactorial complejo mediado por los linfocitos T. Se sabe que la toxicidad del trigo en la enfermedad celíaca reside en una fracción proteica del gluten denominada gliadina y que la toxicidad de otros cereales resulta de las prolaminas, cuya composición es parecida a la gliadina. Estos péptidos inmunogénicas sobre los linfocitos T de la mucosa intestinal en sujetos que tienen enfermedad celíaca. Vamos a tratar de describirlo y hacer que esto sea realmente entendible para ver la patogenia que sucede. Dichos péptidos son ricos en prolina y también en glutamina, lo que no solo les confiere una especial resistencia a la proteasa del tracto gastrointestinal, sino que los hace un sustrato particularmente adecuado para la acción de la enzima de la transglutaminasa tisular intestinal, ¿no? Entonces ya estamos hablando
de la degradación y la duplicación de estos péptidos que van a ser los encargados de iniciar el proceso inflamatorio. Todo ello permite la reactividad de los péptidos nombrados con los linfocitos T, CD4 de la mucosa, probables modificaciones de la permeabilidad intestinal, así como de la actividad del sistema inmune innato, anteceden a la respuesta inmune adaptativa. No está claro si el aumento de la permeabilidad intestinal es un fenómeno primario en la enfermedad celíaca. Este dato de la permeabilidad, para ustedes recordar, cuando hablábamos en patología y hablábamos de los enterocitos, dos células de enterocitos están unidas por unas proteínas que evitan el paso de cualquier elemento entre los enterocitos, sino el trayecto y el transporte debió llevarse a cabo a través del enterocito, y ahí es donde se inicia y empieza el problema inflamatorio como tal. Se ha descrito que los péptidos aminoosídicos y el 43 y otros péptidos similares de la alfa-gliadina inician una respuesta inmune innata, no relacionada con los linfocitos T ni con la presentación antigénica dependiente de las moléculas del HLA, DQ2 o DQ8, la cual se caracteriza por una sobreexpresión del complejo, en este caso la interleuquina 15, por parte de los enterocitos e impulsa la colaboración entre este y el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Este fenómeno predispone a los efectos adversos de la gliadina, los que determinan un aumento de la proliferación de los enterocitos en las criptas y posiblemente también un debilitamiento de las uniones herméticas, que es el TAN-Jones del epitelio, ¿no? Entonces ya aquí empezamos a ver todo el proceso de la alteración que va a llevar realmente al compromiso importante de la entidad. Por otra parte, las señales de estrés inducidas en el contexto de la actividad innata activan a los linfocitos intraepiteliales del tipo natural Keller, los tóxicos contra los mismos enterocitos. También se ha invocado que el péptido tóxico, que es el P31 y el 43, contribuyen a la remodelación y la remodelación patológica de los enterocitos, proceso que se entraña en una alteración de base en la actina celular. Entonces ya ahí tenemos todo un proceso de alteración, ya tenemos el inicio de un proceso inflamatorio marcado que nos va a llevar a la sintomatología intestinal de la enfermedad celíaca. La respuesta adaptativa, por otra parte, es facilitada por un aumento de la permeabilidad intestinal que favorece la entrada hacia la lámina propia del péptido inmunogenético del gluten, donde estos experimentan un proceso de deaminación catalizado por la transglutaminasa 2, y se ha propuesto que esta transglutaminasa es liberada tras el daño tisular inducido por la respuesta de los linfocitos frente a los péptidos no digeridos del gluten. Y aquí empieza a ver los elementos importantes del testeo que nos van a ayudar durante el diagnóstico. Las células dendríticas que han sido estimuladas a su vez intervienen en la presentación de los antígenos derivados del gluten a los linfocitos T. Esta presentación del antígeno es muy eficaz y está restringida a células que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el HLA, tanto del DQ2 como el DQ8. Los linfocitos así activados desencadenan una respuesta inflamatoria TH1 que se manifiesta en forma de una cascada inflamatoria de liberación por parte de las células de la lámina propia, metaloproteinasas y otros mediadores que inducen hiperplasia de criptas y daño de las vellosidades. Esta respuesta TH1 se caracteriza por un perfil en el que predomina el interferón gamma y hay ausencia de la interleuquina 10. Todo ello sigue siendo, dentro de un proceso de respuesta inflamatoria, los pasos importantes. Sin embargo, la entidad como tal va a tener un proceso inflamatorio permanente y ello va a llevar a la destrucción de la mucosa de forma
descendente. Subsecuentemente a esta serie de respuesta inflamatoria generalizada, en la mucosa del intestino delgado, a la que se añade una remodelación del tejido, lo que produce el característico fenómeno de la enfermedad celíaca en el intestino delgado, que consiste en hipertrofia de las criptas, hipertrofia o atrofia de las vellosidades e infiltración del corium en las células inflamatorias. Entonces, en conjunto, lo que nos vaya a reportar el patólogo está enmarcado en estas características de forma de presentación que va a tener la enfermedad en el paciente celíaco. En forma resumida, tenemos ahí, está el gluten, inicia el proceso de la digestión y se van a convertir y degradar los péptidos tóxicos. Teniendo los péptidos tóxicos, vamos a tener factores genéticos que predisponen al inicio de la enfermedad, y ahí está el HLA DQ2, DQ8, o otros genes no identificados. Hoy en día los que hacen el testeo de celiaquía nos manifiestan haplotipos, el DQ7, el DQ5, que también están asociados a la enfermedad. Entonces, estos factores genéticos asociados a los factores ambientales, donde existe gran controversia hoy en día, por ejemplo, la lactancia materna. Nosotros hemos aprendido que la lactancia materna es el primer paso de protección a los niños frente a la inmunidad y a la repoblación de la microbiota que tiene el niño. Pero en una gran mayoría no iniciamos la lactancia materna, sino que más bien indicamos la toma de fórmula. El comienzo de la ingesta del gluten es otra gran dificultad que tenemos en el área pediátrica, cuya indicación de inicio de contacto del gluten debería ser en niños mayores de 2 años. Sin embargo, el inicio del gluten en nuestro medio está dado a los 6 meses y ello también no deja de ser un componente importante para la activación del mismo. Y finalmente, las infecciones. Hemos hablado de una gama de virus que ellos pueden ser el gatillaje del inicio de la enfermedad como tal, pero no son las únicas, porque incluso un proceso quirúrgico podría ser el desencadenante y gatillaje del proceso. ¿A qué nos lleva aquello? A que vamos a tener el inicio dentro de la mucosa intestinal de una respuesta inmune innata. Y además, esa ruptura de la unión de los enterocitos va a permitir el pase anómalo hacia la lámina propia, y ello va a generar una respuesta inmune adquirida. Estos dos procesos de respuesta inflamatoria van a darnos como resultado el proceso inflamatorio aumentado, que va a llevarnos a una atrofia vellositaria, ¿no? A hipertrofia de criptas, toda la caracterización que lo vamos a ver por patología, y finalmente, pues como producto de todo el proceso, vamos a tener los anticuerpos, como son los antitransglutaminasa, y las manifestaciones van a ser tanto digestivas como sistémicas, dependiendo la severidad del caso. Entonces, en forma resumida, es todo este proceso que nos va a llevar a tener la sintomatología asociada al gluten. Es importante describir que la enteropatía de intestino delgado puede definirse como un proceso de mala absorción intestinal de nutrientes tras la ingesta de gluten, de trigo o proteínas relacionadas derivadas del centeno o la cebada, con una predisposición genética, con atrofia de las vellosidades intestinales, pero no específico en sí de la entidad, porque algunas enfermedades parasitarias como la yardiasis también nos llevan a la presencia de atrofia vellositaria, pero con una mejoría clínica histológica significativa tras nosotros indicar una dieta estricta fuera de gluten. La recidiva después de la reintroducción del gluten a la dieta también es una forma de corroborar realmente la efectividad del inicio de dicha dieta. ¿Qué es importante saber de la epidemiología? Presenta una distribución mundial bastante homogénea, afecta por igual a todas las razas. Existe un cierto predominio femenino, es decir, hay más población femenina afectada con una relación 2:1 al varón. Puede aparecer en cualquier edad de la vida. Un 20% se diagnostica en personas mayores de 60 años.
El inicio de la entidad está catalogada siempre en ambos extremos, tanto en la adolescencia como en los adultos mayores. Dentro de esa epidemiología es importante identificar que la entidad es catalogada como el iceberg celíaco, porque lo que identificamos nosotros los gastroenterólogos es la punta. Sin embargo, existe un gran elemento a ser identificado por todas las otras gamas y especialidades que puedan identificar cualquier entidad que llame la atención. Es una enfermedad de transmisión genética más frecuente del mundo occidental. Su prevalencia es 1 en 100 o 1 en 250, con una máxima incidencia en Europa occidental, con mayor relación a la mujer que el varón. ¿Qué es lo que normalmente nosotros conocemos o vemos del iceberg del celíaco? Las formas clásicas que en una gran mayoría que cuando se inician en la niñez son mayormente diagnosticadas por la gran sintomatología digestiva y el compromiso de crecimiento que puede tener el niño. Sin embargo, las formas atípicas, como son las silentes, latentes o potenciales, con predominio en el adulto generalmente y cuya presentación es tan diversa y que solamente terminamos diagnosticándola cuando se nos presenta ante una persistencia o una sintomatología que no remite a... Existen formas de presentación, las infantiles o clásicas, fundamentalmente son digestivas, con diarrea, pérdida de peso y retraso del crecimiento. En los adultos o atípicas pueden cursar con síntomas muy diversos, tanto digestivos como extradigestivos. Las formas del adulto son tremendamente variadas, un 20% son pacientes mayores de 60 años, en un 50% los pacientes pueden cursar con un estreñimiento y en un 30% tiene un claro sobrepeso con índice de masa corporal mayor a 30, aunque no es una norma. A veces la gente cree que el índice de masa corporal en el paciente generalmente es el más bajo. Sin embargo, podemos tener pacientes obesos que tengan celiaquía también, así que también es importante identificar ese detalle. Bien, es una enfermedad de las 1000 caras. Donde uno lo mire puede identificar alguna alteración que sea explicada por el consumo del gluten, desde entidades simplemente de alteración laboratorial hasta la presencia de algunos signos característicos, como la anemia ferropénica, trastornos del esmalte, disfunción tiroidea, piel seca y áspera, hinchazón y dolor abdominal, osteoporosis, diarrea crónica, estreñimiento o diarreas, rotura de las uñas, y en algún momento se maneja incluso la interpretación que desde una caída de cabello podría tener su inicio en la entidad celíaca. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, doctores? Creo que no, doctora. Pero sintomatología para ir viendo la diversidad que puede suceder. Es importante ver en las partes clásicas la triada sintomática, que es una afección de vía respiratoria alta recurrente, donde el paciente puede tener rinitis, faringitis, sinusitis, otitis o bronquitis o asma también, pero ella puede estar asociada a una sintomatología digestiva también recurrente, con manifestaciones de ardor, mala digestión, distensión, flatulencia, dolor tipo cólico y alteración del hábito intestinal, como decíamos, estreñimiento o diarrea. Y finalmente, las manifestaciones cutáneas recidivantes, como la dermatitis herpetiforme, que en muchas revisiones están catalogadas como la carta de presentación del celíaco. También vamos a identificar alteraciones hematológicas como anemia ferropénica con una hemoglobina menor a 12, ferropenia crónica con hierro, transferrina y ferritina alterados,
pueden cursar con leucopenia menor a 4.000, trombocitopenia menor a 100.000 y la protrombina descendida menor al 70%, hablando del TP. La dermatitis herpetiforme se presenta hasta en un 25% de los casos. 1 de cada 4 pacientes diagnosticados de celiaquía tiene dermatitis herpetiforme. Lesiones simétricas vesiculocostrosas en cualquier parte del cuerpo, son muy pruriginosas y fotosensibles, y como decíamos es la tarjeta de presentación. Vean este tipo de alteraciones asociadas con escoriaciones debido al picor o el prurito que produce. El paciente va a asociar y producirse lesiones por rascado profundo. Pero no queda ahí, también ese tipo de alteraciones puede presentarse en el dorso de la mano, por lo tanto la revisión del paciente ante estos detalles es muy importante. Ante todo paciente que presenta una sintomatología digestiva recurrente, hay que realizar una búsqueda activa de los casos de enfermedad celíaca, especialmente si se asocia con anemia, si se asocia a inflamaciones tiroideas, si tenemos procesos gástricos a repetición. Algunos pueden cursar con alteraciones de las transaminasas o hipertransaminasas, e incluso a veces son diagnosticadas o como si se trataba de una hepatitis, y finalmente una ferropenia crónica. Entonces, la asociación ante cualquiera de estos detalles también debe hacer sospechar de la entidad. La enfermedad va a presentarse con manifestaciones digestivas, cutáneo-mucosas, neurológicas, hematológicas, reumatológicas, ginecológicas, trastornos de la conducta y alteraciones del sueño. La endoscopía con biopsia duodenal es una prueba muy importante para el diagnóstico. Esta está considerada como el patrón de oro, permite corroborar, y además si tiene Helicobacter pylori asociado, hay que tomar entre 4 a 6 biopsias duodenales entre lo que es el bulbo duodenal y la segunda porción del duodeno. Es así que vamos a tener este patrón reticular de la mucosa, como veíamos en nuestro paciente, como si se tratara de un aspecto de empedrado que tiene el bulbo duodenal. La biopsia de la mucosa duodenal, ¿no?, con lesiones en la mucosa, para entender, y como decíamos, la gravedad y la extensión. Cuando inicia se va a dar del duodeno hacia el yeyuno, es decir, el duodeno va a ser más comprometido y el ilion probablemente el menor, pero para la regresión de la enfermedad, cuando ya iniciamos el tratamiento, la regresión es en sentido contrario. Primero va a mejorar el hilo, el yeyuno, y finalmente recién el duodeno. La sintomatología, dependiendo a la cantidad y la extensión que tenga dañado el intestino. La obtención de la muestra, la biopsia estándar del duodeno distal mediante endoscopía digestiva alta convencional, con un patrón de oro para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Características de la enfermedad celíaca no son patognomónicas, pero nos orientan así al diagnóstico, y tras una dieta sin gluten existiría una mejoría significativa durante meses o años de iniciado el tratamiento. Alguna recomendación actual indica que uno va a ver realmente una mejora del tejido de la mucosa duodenal cuando haya pasado entre 1 a 2 años de iniciado el régimen nutricional. Así que es un proceso bastante largo y tedioso, pero que al final pues realmente uno va a evidenciar la mejora del tejido dañado. Dentro de la anatomía patológica de la enfermedad celíaca, los histológicos típicos de la celiaquía están descritas como mucosa plana, atrofia vellositaria,
grosor total conservado a expensas de hipertrofia de criptas, índice mitótico en las criptas aumentadas, sustitución del epitelio columnar por células cuboides, lámina propia con aumento de celularidad, donde vas a tener linfocitos, células cebadas, células plasmáticas, polimorfonucleares o eosinófilos, y células de absorción reducidas en cantidad y deficiente funcionalmente. Entonces vamos a ir a ver algunas imágenes para un poco entender de qué es lo que se nos describe dentro del hallazgo patológico. Es así que vamos a tener gradación de lesiones histológicas en los criterios de Marsh, modificado por Lomatz y colaboradores, como la secuencia de progresión de la lesión mucosa celíaca, lesiones infiltrativas o infiltrativo y sin alteración. Vamos a tener ahí la evidencia de una... tenemos acá el repliegue intestinal, tenemos una vellosidad de características normales, que ante el proceso inflamatorio vamos a tener la migración anómala de linfocitos, sobre todo el pliegue. Ya cuando el proceso inflamatorio ha avanzado en gran intensidad, vamos a tener las hipertrofias de las criptas, hay descritas características, con aumento de los linfocitos con estructura vellositaria preservada. Ahí vamos a ver las diferentes clasificaciones de Marsh, como lesiones destructivas. Tenemos el Marsh 3A con atrofia parcial, el 3B con atrofia subtotal y el 3C con atrofia total. Y el detalle de la atrofia vellositaria en general se considera enfermo celíaco cuando existe atrofia vellositaria Marsh 3. El resto o igual de formas menores no debería aplicarse. En todo caso, queda la duda de que si los utilizamos o no para el diagnóstico del paciente. Para entender mejor, el Marsh se subdivide en 3 grados. El 1 es linfocitos intraepiteliales, mayor del 30%, la hiperplasia de criptas, la atrofia vellositaria parcial, subtotal y total, donde pues ahí nos va a hacer entender la agresividad con la cual pues es inflamatorio instaurado en el paciente. Solo para recordar, entre lo que hablábamos de la patogenia, factores genéticos familiares de primer grado de 8 a 18%, gemelos monocigóticos del 70%, genes que predisponen a la celiaquía con heterodímero HLA de Q2 igual al 90%, con la posibilidad de que la población en general lo tenga hasta el 30%, el heterodímero de HLA de Q2 solo en el 10%. Estos son indicadores fundamentales para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca latente o enfermedad celíaca potencial. La ausencia del HLA de Q2 o de Q8 posee un elevado valor predictivo negativo. Estos factores inmunes, con respuestas inmunes humorales y celulares, células B productoras de inmunoglobulina, linfocitos intraepiteliales, inmunoglobulina A o inmunoglobulina G contra la gliadina. Pero en detalle vamos a ver que el reporte y análisis de estas serologías también nos orientan dentro del diagnóstico del paciente. De la enfermedad celíaca, en la actualidad se diagnostica con mayor frecuencia la forma silente o la oligosintomática de la enfermedad celíaca. ¿En qué consiste? Es decir, tenemos manifestaciones gastrointestinales donde el paciente puede cursar con diarrea, que puede ser de mala absorción en una posibilidad menor al 50%, episódica, orgánica, heces estatorreicas, paciente con distensión abdominal, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso, síntomas generales como malestar general, lasitud, fatiga, debilidad muscular, hipertransaminasemia de causa no aclarada también se presenta. Nosotros en los últimos años hemos tenido entre 3 a 4 casos que en pacientes con hipertransaminasemia que debutan celiaquía.
Dentro de la clínica de la enfermedad celíaca, las manifestaciones extraintestinales, vamos a tener, por ejemplo, hematopoyéticos, el paciente clínica, hemorragia por déficit de vitamina K, en entidades óseas, osteopenia, osteoporosis, fracturas espontáneas, en las musculares puedes tener atrofia, tetania, también ella puede asociarse a manifestaciones musculares con atrofia y tetania, nerviosos, neuropatía periférica, parestesias con pérdida sensorial, ataxia, leucoencefalopatía crónica, ginecológicas o endocrinológicas, amenorrea, abortos recidivantes, infertilidad, impotencia sexual, en piel, hiperkeratosis, petequias, equimosis, dermatitis herpetiforme, en hígado, elevación de transaminasas, hepatitis autoinmune, hepatitis crónica, la colangitis biliar primaria, que la vamos a ver en ente de hígado, colangitis esclerosante primaria, esteatosis, en vesícula puedes tener hiponesia, en páncreas puedes tener insuficiencia pancreática exócrina, y ahí se va sumando una gama de manifestaciones que nosotros podemos evidenciar, como marcamos en algún momento. Cualquier entidad de cualquier especialidad que ante diagnósticos frecuentes nos resuelve, uno debe pensar y debe pues canalizar la búsqueda de la celiaquía. Dentro de los hallazgos físicos de la enfermedad celíaca, la semiología en el enfermo celíaco varía ampliamente según la gravedad del caso y la presentación que tenga. En ello tenemos que es muy importante hacer el examen físico, observar si está normal, si no hay retraso en crecimiento, hablando del niño, ver si no tenemos pérdida de la masa muscular o flacidez de la piel, palidez cutánea, equimosis, acropaquia, pérdida del vello, estomatitis ulcerosa, glositis. Entonces es muy importante hacer el examen físico detallado del paciente para ir y buscar identificaciones que pueden ser importantes. La palpación abdominal, protuberante, timpánico, consistencia pastosa. Puede haber ascitis cuando el proceso puede conllevar a una enteropatía perdedora de proteínas. El paciente va a cursar con esta sintomatología debido a la hipoproteinemia. Y pues ello igual va a reflejarse en un edema de miembros inferiores, que también uno lo va a poder catalogar. Pues es muy importante dentro de la revisión del examen físico que nosotros vayamos viendo a detalle todo ello. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se basa fundamentalmente en la combinación de las pruebas serológicas y de la biopsia intestinal, estudios hematológicos bioquímicos en heces, como la anemia ferropénica, hipertransaminasemia, el hipoproteinemia, hacer en sí la prueba de la decilosa que la hemos aprendido en la anterior clase, en la esteatorrea, haciendo la prueba del Sudán, o la cuantitativa de Van Kammer también, que la hemos aprendido en la anterior clase, va a ser fundamental. Dentro de la radiología, la normalidad se destaca, para descartar la posibilidad de un diagnóstico de celiaquía, podemos tener signos de dilución, fragmentación, pérdida del patrón mucoso, edema de la pared y el mulague. Vamos a ver algunas placas para ustedes entender lo que significa esta evaluación. Los criterios diagnósticos, datos clínicos, hallazgos en la exploración, alteraciones analíticas, marcadores genéticos, pruebas serológicas y biopsia duodenal. El conjunto, en la totalidad de estas revisiones, les va a permitir a ustedes dar realmente el diagnóstico al paciente y con ello contribuir y definir el manejo del paciente. ¿Cómo se diagnostica en todo caso? El punto más importante es que el médico piense en la posibilidad de que se trate de una celiaquía, frente a la gran variedad de rasgos clínicos analíticos que pueda presentar un celíaco. Entonces, está hecho el mensaje de que uno, como dice, si lo busca, lo va a diagnosticar. Entonces, en esa eventualidad se nos da el mensaje de que uno debe sospecharlo para poder diagnosticarlo. El diagnóstico de la enfermedad celíaca con pruebas serológicas
que no sustituyen a la biopsia intestinal, por lo tanto la biopsia es un pilar fundamental y sigue siendo el patrón de oro para llegar al diagnóstico. Un resultado negativo se va a asociar a tener un elevado valor predictivo negativo. A pesar de la negatividad, debe realizarse la biopsia si se sospecha de la entidad donde los anticuerpos antitransglutaminasa han desplazado a los antiendomicios, porque hay el detalle de que a veces podemos evidenciar la negativización de este testeo cuando el paciente ha iniciado la dieta fuera de gluten. Por lo tanto, eso hay que aclarar al paciente, porque algunos sin recomendación médica terminan haciendo un control de testeo donde van a identificar que son negativos. No significa que han dejado de ser celíacos, sin embargo hay que especificar al paciente que él pudo alcanzar una negativización de la serología tras iniciar un tratamiento. ¿Qué marcadores tenemos? Tenemos la transglutaminasa, tanto IgG y IgA, tenemos la transgliadina, la antigliadina, que también es IgA, IgG, y el antiendomicio, que en los últimos tiempos en un inicio eran altos para el diagnóstico y era la más utilizada en sí para el diagnóstico, hoy en día ya se ha cortado la recomendación debido a que para obtener esa prueba debe sacrificarse una gama de monos que lo obtienen a través del intestino. La prevención. Hoy en día se está dejando de usar y se está dejando de pedir el antiendomicio. ¿Cuál es el cribado? La búsqueda sistemática de los grupos de riesgo que tengan antitransglutaminasa, ya sean positivos y negativos, o que en algún momento alguien de la familia haya reportado un HLA, un haplotipo DQ2 o un DQ8. Familiares de primer grado, pacientes con síntomas típicos compatibles, enfermedades asociadas que presenten anemia ferropénica, diabetes mellitus insulino dependiente, enfermedad tiroidea autoinmune, síndrome de Down, las conectopatías como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la enfermedad hepática como la colangitis biliar primaria o la colangitis esclerosante primaria. Además, el hecho y el hallazgo de nosotros evidenciar la dermatitis herpetiforme, como hemos visto que son lesiones papulovesiculosas pruriginosas. En la enfermedad celíaca, en un 80% los pacientes tienen dermatitis herpetiforme bilateral, menos del celíaca tiene dermatitis herpetiforme, y el tratamiento dieta fuera de va a producir la remisión de las lesiones dérmicas asociadas a la celiaquía. Ahí les traigo un árbol genealógico para ustedes un poquito entender cómo a veces dentro de una familia no identificada el detalle de la entidad como tal, en un número bastante numeroso de hijos, vamos a tener algunos que presenten y algunos que no, y algunos que no presenten van a tener la aparición también de la enfermedad en una segunda generación. Entonces, no todos afrontan la posibilidad de desarrollar la entidad como tal, igual, pese a que tengan la presentación de la carga o el haplotipo genético, como es el DQ2 y el DQ8. Un árbol genealógico uno puede orientar y poco definir lo que va sucediendo en todo caso y lo que puede ir pasando con la herencia que vayan teniendo los hijos, dependiendo a que se puede saltar una generación, decíamos, pero tras identificado uno, pues uno puede armar su árbol genealógico al respecto. ¿Cuáles son las variedades? Un poco para entender ya haciendo el diagnóstico con el detalle que hemos ido viendo, hablando de la clínica, la serología, la histología. Podemos tener una celiaquía clásica donde hay clínica, tiene serología y tiene histología y la coincidencia es al 100%. La silente no tiene clínica, tiene serología y tiene histología, son enfermos sin síntomas. La típica, algunos números en la clínica, la serología positiva, la histología positiva, síntomas atípicos.
En la enfermedad celíaca latente no hay clínica, puede no haber incluso serología e incluso la histología puede estar alterada. Pero para ello, pues de utilidad deberemos hacer los haplotipos. La celiaquía potencial no tiene... La serología es positiva, la patología puede no reflejar lo que vayamos a buscar, ello tiene pues una utilidad de riesgo. La celiaquía refractaria tiene clínica, tiene serología, tiene histología, pero no responde a la dieta fuera de gluten, así que ahí tenemos grandes problemas hoy en día con esta población de celíacos que no responden a la dieta y nos vemos conflictuados frente a la sintomatología que ellos afrontan. Bien, ¿alguna duda, doctores, ahí para la parte diagnóstica? ¿Está todo claro, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Perfecto. Vamos a un poquito a hablar de la cuestión de las dietas, cómo afrontar. Hoy en día es muy importante que el nutriólogo que vaya a ayudarnos en la implementación conozca un poco la gravedad del cuadro, conozca cómo debemos afrontar este tipo de pacientes para no entrar en un error de que no comprendida la situación y la gravedad, no eduquemos al paciente a poder afrontar una dieta al 100% fuera de gluten. Tenemos la supresión indefinida de trigo, cebada y centeno. ¿Qué quiere decir? Dieta fuera de gluten. Estricta e indefinida para esos elementos importantes, trigo, cebada, centeno y avena, con restricción al menos inicial de la avena para, podría permitirse pequeñas cantidades de avena pura tras lograrse una respuesta satisfactoria al retiro del gluten. Inicialmente restringir lácteos, ¿ya? ¿Por qué restringimos los lácteos inicialmente? Porque el paciente puede cursar con una intolerancia a la lactosa y pues ello, en vez de ayudar en la evolución favorable del paciente, podría terminar siendo contraproducente y el paciente no continuar con su régimen nutricional. En el adulto no es preciso la prueba de provocación, confirmar la respuesta histológica con pacientes inicialmente asintomáticos, en pacientes con pruebas serológicas negativas desde el inicio, o ausencia de respuesta para confirmar un diagnóstico, descartar transgresiones dietéticas y la celiaquía refractaria. 50% de los adultos muestran solo una mejoría. Y pues en ese caso hay que hacer las evaluaciones porque también podríamos estar a un cruce de alimentos. La contaminación cruzada hasta la fecha sigue siendo una problemática en el manejo de la celiaquía porque termina realmente no permitiendo una evolución favorable en el paciente, y al no tener una evolución favorable conflictúa porque el paciente podría terminar no queriendo la continuidad de la terapéutica también y decir que quiere volver a su dieta normal, o lo que a veces ocurre también al revés, que tras implementada la dieta el paciente se siente bien y porque se siente bien retorna a la dieta con gluten. Entonces son formas de que puede presentarse el paciente y podemos tener esa forma de presentación alterada o que no responde al tratamiento. La terapia inmunosupresora con aciatoprina, ciclosporina, inmunosupresores, está ampliamente controversial, pero sí realmente funcionaría y nos daría un hincapié en aquellos pacientes que son celíacos refractarios. La terapia suplementaria con corrección de vitaminas minerales como el hierro, el folato, la vitamina B12, la vitamina K, suplementos de calcio, vitamina D, complejos multivitamínicos al inicio, son muy importantes, ¿no? Cabe indicar que nomás hay que
mantener en el régimen de lo que el paciente requiera y hacer el apoyo el tiempo suficiente a una evolución favorable del paciente. Tratamientos en estudio, suplementos enzimáticos recombinantes, digestión de las fracciones tóxicas de gliadina en estómago o intestino proximal, inhibidores de la transglutaminasa, normalización de la permeabilidad intestinal, bloqueo del HLA y presentadores de gliadina. Las complicaciones y pronóstico en la celiaquía deben pensarse siempre ante la falta de la respuesta a la dieta sin gluten, especialmente durante la evolución y el seguimiento del paciente. Puede haber asociación a neoplasias como linfoma intestinal, adenocarcinomas intestinales, adenocarcinoma de esófago y ayuno ileitis ulcerosa, enfermedad celíaca colágena. ¿Cuál es el algoritmo del diagnóstico? Esto les ayudaría mucho siempre para entender cómo afrontamos y cómo definimos el diagnóstico. Tenemos dos entidades, probabilidades moderadas a altas y baja probabilidad. En quienes decimos alta, síntomas gastrointestinales típicos, historia familiar de celiaquía, esteatorrea, anemia ferropénica no explicada o retraso en el crecimiento de los niños, donde vas a solicitar una serología para celiaquía con anticuerpos antitransglutaminasa IgA y una biopsia de intestino delgado. Ante la posibilidad de ser positivo y la histología negativo, podemos revisar o repetir una biopsia. Si es positivo, tratas. Si tienes transglutaminasa positiva y histología positiva, tratas. Si tienes transglutaminasa negativa y histología positiva, hay que excluir otras causas de atrofia vellocitaria como parasitaria, por ejemplo. Y si tenemos transglutaminasa negativa y histología negativa, el diagnóstico excluido de forma concreta, es decir, el paciente no tiene la enfermedad. Aquellos de baja probabilidad, serologías también con antitransglutaminasa, con biopsia de intestino delgado, que ahí recién estaríamos confirmando ante la presencia de un testeo positivo. Bien, doctores, ¿alguna pregunta sobre el tratamiento, el seguimiento, algún comentario al respecto, doctores, ya para ir cerrando? Doctora, yo sí tengo en relación a la clasificación de MASH, ¿se considera a partir del 3? Eso no entendí bien. Bien, el detalle es que para darle el diagnóstico debería ser 3. Es decir, deberías tener atrofia para considerar que es la entidad del gluten que te lleva a ese proceso. Sin embargo, también al transcurso de la revisión hemos visto que cuando solo tienes MARS, ya sea 1, 2 o 3, y no tienes el test, podría tratarse de otra entidad, podría ser una parasitosis. La giardiasis, por ejemplo, produce también atrofia. ¿Ok? Si el patólogo se asocia y hace la interpretación asociada a la presencia o no de la atrofia, la proliferación de las criptas, pero no es patognomónico, eso debe quedar claro, que además de la biopsia, asumamos el testeo de la serología en celiaquía o en la determinación de los haplotipos también, porque puedes tener gente que tiene haplotipo positivo y no es celíaco también, porque no ha activado a la fecha una enfermedad. No sé si se comprende así mejor, doctora. Sí, doctora, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, doctores? Doctora, yo tengo una consulta, pero no es sobre el tema de ahora. Es que lo que pasa es que escucho bastante eso de, ya sé que ya pasamos gastritis y todo eso, todo lo que es estómago, pero siempre he escuchado eso de que el ayuno, el no comer durante periodos prolongados puede asociarse también a lo que son úlceras gástricas, gastritis. ¿Eso tiene algún fundamento fisiopatológico o solamente es un mito? Los ayunos prolongados en el manejo nutricional, porque hoy en día está considerado para la pérdida incluso de peso o llegar a un estándar de peso idóneo,
están aprobados porque relativamente la adaptación del organismo haría a que la producción de ácido sea mayoritario en los tiempos de alimentación. Lo que sí no está recomendado es que cuando ya uno tiene como base un problema gástrico, una enfermedad uropéptica o una inflamación, ahí sí no está recomendado que el paciente haga un ayuno prolongado o un ayuno intermitente ya sea para el peso o ya sea bajo una creencia. ¿No? En ese caso, las posibilidades de dejar al estómago sin alimento, pues contribuiría a una mayor manifestación digestiva, ¿no? Entonces, como digo, si el paciente es sano, no tiene sintomatología, puede hacer un ayuno intermitente o un ayuno voluntario. Pero cuando el paciente de base ya tiene un problema inflamatorio o una enfermedad ulceropéptica, no está recomendado. Entonces, al no estar recomendado, hay que explicar al paciente que eso puede exacerbar su sintomatología y o puede complicar también, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre hay que orientar al paciente que si estamos teniendo alguna dificultad en la ente gastrointestinal, la recomendación sería no ir a un ayuno intermitente o a un ayuno voluntario. No sé si aclaramos la interrogante, Anthony. Sí, doctora, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿Alguna otra consulta? Creo que no, doctora. Perfecto. Bien, doctores, no olvidemos hacer las revisiones bibliográficas. Todavía nos faltan unos temas para el cierre del módulo de intestino. Sin embargo, la intención es empezar a leer, es el área y los módulos un poco más bibliográficos, así que vamos a continuar con el apoyo que ustedes necesitan. Si no tenemos más dudas, pues nos reencontramos próximo viernes, doctores. Buen fin de semana y buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas Gracias, noches, doctora. Buenas Buen fin de noches. semana. Hasta luego, doctora. Buenas noches, doctora, Luego, gracias. buenas